Sí, yo sé que todavía no me corté el cabello. Y si quieren saber qué me pasó mientras grababa para el Snapchat de Asunción, quédense hasta el final. Ok, como todos sabemos, entre el día martes y miércoles, Asunción estuvo en la sección en vivo del Snapchat. ¡Al fin, carajo! Y para los que no sepan qué es Snapchat, es una aplicación que permite enviar fotos y videos a tus contactos y también dispone de una sección que se llama En Vivo. Bueno, lo que hace Snapchat en esta sección es elegir una ciudad o un acontecimiento importante para que todos sus usuarios puedan verlo, ya seas de la India, de Madagascar o de la China. En fin, en todas las partes del mundo. Ok, esta vez le tocó a Asunción y todas las personas que estaban en la ciudad pudieron enviar su snap para que aparezcan en la sección En Vivo. Y si lastimosamente eras de otra ciudad, no había ninguna manera de trolear la Snapchat porque detectan con el GPS en qué ciudad estás. Uno de los snaps que más me causó gracia fue el de este muchacho que habló en inglés. Y al terminar de hablar, durante una fracción de segundo se nota su cara de ¿qué carajo hago ahora? Ah, tengo que comer la chipa. Y para terminar bien el video le da un bocado. This is chipa. It's a typical food of Paraguay and it's made of almidón. Pero bueno, acá viene una pregunta muy interesante y que la gente estuvo debatiendo mucho. ¿Por qué la mayoría de los videos que se publicaron eran de personas que hablaron en inglés? Algunos van a decir que está bien y otros van a decir que son unos chetos, antipatriotas y que la gente de otros países van a pensar que hablamos en inglés. Pero la verdad es que esta gente fue letrada, porque obviamente Snapchat es de origen norteamericano y los moderadores que se encargan de elegir qué publicar hablan en inglés. Y esto hizo que ellos entiendan mejor lo que la gente decía para así publicarlo. Aparte de eso, la mayoría de los usuarios que usan Snapchat hablan en inglés. Entonces, por un lado está bien, ya que los usuarios de otros países pudieron entender mejor lo que se decía por nuestra ciudad. Pero obviamente no todo fue en inglés, hubo como una mezcla, algunos en español y otros en inglés. Y hablando de mezclas, acá se viene el plato fuerte, señores. Algo que no todos se dieron cuenta fue un snap que publicó una chica. El snap básicamente fue así, una chica grabando en el centro y hablando en inglés diciendo lo siguiente: Hi Snapchat, this is one of the main street of the centro. Snapchat, this is one of the main streets of the centro. ¡Of the centro! ¡Qué manera tan abusiva de mezclar el español y el inglés! ¡Por Dios! Y antes de continuar, les quiero mostrar el snap que yo envié. Lastimosamente no se publicó y ahora van a saber el porqué. Hola Snapchat, esto es Asunción, Paraguay. Dame tu celular, dame tu celular, dale. Tranquilo. This is Paraguay, bitch. Bueno, lastimosamente uno no sabe lo que le puede pasar en Asunción. Otra cosa que generó mucha polémica fue que en Twitter algunos usaban el hashtag Asunción Live y otros Asunción Live. Y realmente de ambas maneras está correcto, ya que Asunción Live sería Asunción en vivo y Asunción Live la vida en Asunción, ya que si pudieron darse cuenta, los primeros snaps que se publicaron era de gente diciendo buenos días, bla bla bla, y terminó con el Good Night Asunción. En síntesis, un día en la vida de Asunción. Y dos cosas que no pasaron desapercibidas fueron el tereré y el asado. Ah, y también lo siguiente. Luego de esto, mucha gente consideró un héroe a este hombre. En fin, yo sé que más de uno habrá sentido ese pirí al ver a Asunción en Snapchat y saber que prácticamente todo el mundo nos vio por un día. Creo que esa misma sensación es la que tenemos que sentir todos los días. No solamente cuando hay algún acontecimiento importante, cuando juega Paraguay, etc. Sino que debería de ser algo de todos los días, llevar en la sangre al país y amarlo por más de que no sea perfecto. Ya que Paraguay somos nosotros, no el gobierno. Nosotros somos la materia prima de este país y también depende de nosotros qué tan bueno pueda llegar a ser. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de compartir. Y no se olviden que este fin de semana vamos a estar haciendo un show en Ciudad del Este. Toda la información en la descripción del video. Dad al César lo que es del César. Interina Asunción. Para Winterfield, Summer.